por la llamada Cuarta República, es decir, enfermedades como el paludismo, la malaria, enfermedades que ya habían desaparecido, han reaparecido por la falta de políticas públicas. ¿Y qué pasa? Que cuando uno ve el discurso de Nicolás Maduro o escuchaba el discurso de Hugo Chávez, uno lo primero que le escuchaba vociferar es lo que este tipo de régimen siempre vocifera, que lo que es la salud, el deporte, la alimentación son cosas que están garantizadas. La soberanía es absolutamente falso. El gobierno incluso, cuando se dieron los primeros casos graves, incluso mortales, de chikungunya, llegó a decir que se trataba de una suerte de guerra terrorista mediática por parte de las cadenas internacionales de televisión. Además, a un importante médico dentro de Venezuela le llamaron terrorista, literalmente. Así es, el presidente del Colegio Médico de un estado central del país, un hombre que además, de manera muy seria, hizo, y entiendo que el doctor no me dejará mentir en este sentido, lo que corresponde, llamar a la población a la alerta porque habían fallecido varias personas y sus colegas le reportaban que más o menos la sintomatología era la misma. Y a este señor, por haber alertado a la población y haber llamado al gobierno a asumir el caso, como tiene que hacer un gobierno que tiene políticas de salud pública, fue acusado de terrorista, inmediatamente le abrieron una investigación a través de la Fiscalía, mientras en Venezuela suceden otras cosas, otro tipo de delitos y la Fiscalía no se mueve. Vamos a escuchar declaraciones dentro de Venezuela con relación a esta enfermedad. Si tú haces una proyección y ves que no solamente en el servicio de infectología se ven pacientes, sino también en el servicio de emergencia y también en el ambulatorio docente, que es donde están las consultas externas del hospital, tú te das cuenta que la cifra que dice el Ministerio de Salud, ya el hospital universitario la sobrepasó hace mucho tiempo. Se tiene la expectativa de que hasta un 60 o un poco más % de la población venezolana va a sufrir de la enfermedad durante el transcurso de la epidemia. Y muy posiblemente, como sucede con el dengue, va a quedar endémica en el país durante muchos años. Bueno, ahí un poco lo que estábamos conversando. Doctor, vamos a hablar de, primero, cómo se transmite, cómo se contagia, cuáles son los síntomas y qué se puede hacer. Bueno, el virus se transmite a través de la picada de un mosquito específico. El Aedes aegypti. El Aedes aegypti, que es el mismo mosquito que transmite el dengue. Ya. Es un mosquito de ciudad, en realidad es un mosquito que es muy casero también. Los síntomas el periodo de incubación va entre 2 días y 12, 14 días, pero usualmente entre 4 días y 8 días uno empieza a tener síntomas de la enfermedad. Y los síntomas son dolores musculares, pero sobre todo dolores articulares. A tal punto que el nombre de chikungunya viene de una lengua africana que significa aquel que te contorsiona, porque al paciente realmente le cuesta moverse y doblarse por el dolor. Realmente doloroso. Y lo que distingue justamente parte, en cierto modo, el dengue del chikungunya es justamente el componente de dolor articular que el dengue no tiene. El dolor del dengue es muscular, pero no articular. Después tiene fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general. Y en el caso de chikungunya también puedes ver un rash, una erupción en la piel, que usualmente es mucho más temprano que lo que tú tiendes a ver con el dengue. Ahora, hay un serio problema también de medicamentos internos. No existen las medicinas para poder darle a estas personas. Sí, el chikungunya, lamentablemente, como otros virus, no hay un medicamento antiviral que yo te pueda dar para que... Un antídoto. Entonces, lo único que yo puedo hacer es tratar los síntomas. Ahora, el problema que estamos viendo en Venezuela es que no hay los medicamentos ni siquiera para tratar los síntomas. Entonces tú tienes una gran epidemia con una falta de recursos, para hacer el diagnóstico en muchos casos, entiendo que no hay reactivos, etcétera, con un gobierno que niega que hay una epidemia y encima de eso con la única posibilidad de por lo menos controlar mis síntomas y tampoco tienes los medicamentos para controlarlos. Carlos. Bueno, lo que dice el doctor, el acetaminofén, que es una cosa que uno puede comprar aquí en los Estados Unidos en cualquier supermercado o en cualquier cadena de farmacias de estas conocidas, y que en Venezuela también hace muy poco tiempo se podía conseguir en la farmacia, ya no se consigue acetaminofén. ¿Qué le dicen los familiares que tenemos nosotros en Venezuela a uno que vive aquí en Miami? Si viene alguien de allá, por favor, mándame de esos frascos que traen 100 tabletas de acetaminofén. Como les decía al principio del programa, vamos a hacer contacto a continuación con una joven venezolana que tiene la enfermedad, está en cama, falta de medicamentos. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en la noche de hoy. Patricia Morales, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchas? De nuevo se volvió a cortar la comunicación. Vamos a tratar de retomar esa comunicación y sigo contigo. Sí, no, quería aprovechar mientras retoman con la joven el contacto. Hay una cosa que llama poderosamente la atención. No solamente no se consigue acetaminofén, que es una medicina o es un medicamento de uso común y de fácil distribución. El mes pasado, Félix y amigos televidentes, en Venezuela se produjeron 950 amputaciones
Conversábamos Tenemos sobre eso el otro día. 950 amputados porque no hay stent periférico, que entiendo, doctor, que se trata de una suerte de equipo, de insumo médico para tratar a pacientes que tienen algunos de sus miembros con algún problema, y eso evitaría una amputación. Por decir que también se han muerto niños que no se les puede, por ejemplo, implantar un marcapaso. Vamos a cruzar los dedos, a ver si tengo a Patricia, la podemos escuchar correctamente. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, muchísimas gracias. Cuéntame tu situación, cuándo te diagnosticaron, cómo te sientes. Bueno, me diagnosticaron el día martes porque tuve que ir de emergencia al médico. Me siento terrible y los dolores son muy fuertes. Tuve fiebre muy alta el martes. Hoy es que tengo un poquito menos el fiebre, los episodios de fiebre son menos, pero los dolores son muy, muy fuertes. Estoy sujetando el teléfono en las dos manos, en cada mano. La izquierda me duele terriblemente, la derecha un poquito más, puedo moverla un poquito más, pero los dolores son muy, muy fuertes, realmente. Patricia, parte de la producción del programa habló contigo más temprano en el día de hoy y sé que les contaste que vives con tu mamá, una señora mayor, con tu hermana y también una persona que viene a cuidar a tu mamá. Tu hermana y esta persona también tienen la enfermedad, no tu mamá, ¿correcto? Y bueno, la situación es la siguiente. Mi hermana empezó el día domingo con los síntomas. Ella no fue al médico, simplemente fue mi hermana mayor, la mayor sí es médico, es ginecobstetra. Ella escuchó los síntomas de mi hermana y me dijo, ay, eso como que es chikungunya, o la enfermedad de Chucky, como le dicen aquí. Y yo caí el día martes. Sin embargo, hay una chica, como estábamos las dos mal, la chica vino a ayudarnos, que es la que nos ayudó con mamá. Mamá es una persona que está en cama. De nuevo la perdimos, qué pena, nos estaba contando la parte de la madre, ¿no? Una señora mayor que está enferma y como decía anteriormente, ella vive con una hermana, hay una persona que iba a cuidar a la madre y también cayó con la enfermedad. Vamos a retomar la conversación que teníamos, Carlos. Estamos jugando un poco a ping-pong, pero bueno, eso es la tecnología, ¿qué podemos hacer? La cosa de la tecnología, además hay que decirle a los amigos televidentes para que lo sepan, la principal compañía de conexión a internet en Venezuela es una compañía oficial, es la CanTV, y ellos dicen que son la revolución en las comunicaciones. Ya se dieron cuenta ustedes qué tan revolucionarias Mira, por ejemplo, son las comunicaciones. el gobierno decretó por decreto la notificación obligatoria a los centros públicos y privados de los casos sospechosos o confirmados con la enfermedad. Digo esto ¿por qué? Porque tienen que tener los números exactos. Esos números de 788 que están dando son números que están manejando porque ellos tienen la información correcta. Ustedes comparten esta opinión porque lo están haciendo así. Y hay un informe que asegura que más del 60% de los venezolanos podría contraer la enfermedad próximamente. Fíjate, yo no sé qué valor estadístico puede tener este dato que comparto con la audiencia y contigo, Félix, pero todo venezolano tiene un familiar, un amigo o un conocido que tiene chikungunya o ha tenido chikungunya en las últimas semanas. Todo venezolano. Eso forma parte de la misma estadística, parece mentira, de la inseguridad. Todo venezolano tiene un familiar, un amigo o un conocido que ha sido víctima de un atraco, de un robo o de un asesinato. Patricia, la tenemos nuevamente, a ver si podemos escucharte. Quería preguntarte, el tema del medicamento, las medicinas, ¿tienes las medicinas que necesitas o no las tienes? Bueno, le explico, me mandaron una lista de remedios, hablé con el doctor más temprano, solo conseguí uno solo. Incluso tengo el récipe aquí en mi mano, me mandan un montón de opciones, no sé si lo logran ver, opciones que se pueden tomar, y no hay ninguna de las opciones de acetaminofén, no hay ibuprofeno, lo único que conseguí en el mercado fue un nimesulide para el dolor. Eso es lo que conseguí, el resto no se consigue nada en el mercado. Pasé por varias farmacias y ninguna se consigue. Peleas con todo el mundo, haces una fila, y el día que llegas a conseguir te dan una cajita por persona, imagínese, de aquí en esta casa solo puede salir uno porque la otra se queda cuidando a mamá. Y al salir te dan una sola tabletica que tiene, ¿cuánto? 8 pastillitas, que tienes que tomar una cada 6 horas. O sea, la situación aquí no tiene nombre, de verdad que no tiene nombre. Patricia, me acompaña aquí, tengo conmigo en el estudio un destacado periodista venezolano, Carlos Acosta, y también está conmigo el doctor Carlos Torres Viera, él es médico infectólogo. Me gustaría que ustedes conversaran, el doctor y tú, me parece importante, a lo mejor el doctor aquí en la distancia te puede ilustrar, te puede ayudar un poco con la enfermedad y en medio de todas esas vicisitudes que estás viviendo, ver cómo puedes enfrentarlo de la mejor forma posible. Doctor, adelante.
Mire, sí, yo estuve hablando con ella incluso anteriormente. Si mira para la cámara esta, Okay. perfecto. Yo estuve hablando con ella anteriormente sobre la enfermedad. Es una enfermedad que tiende a durar en general unos 10 días. Con mucho dolor articular, como ella lo está manifestando. Sin embargo, en un porcentaje de los individuos que sufren de esta enfermedad, el dolor, sobre todo articular, se prolonga a pesar de que la fiebre desaparezca y la erupción desaparece. Ella me estaba explicando antes en el teléfono que tenía mucha erupción en la piel y pica mucho y no tiene tampoco medicamento. Una de las cosas que no consigue es medicamento para controlar ese síntoma que es la picazón. Se está hablando, doctor, de una serie de remedios caseros. ¿Se han probado, está comprobado que eso funciona? Los remedios caseros, ya me mencionó que están utilizando vitaminas, etcétera. Son medicamentos que en esta situación uno prescribe o los médicos lo prescriben, pero realmente que se haya probado que haga alguna diferencia en esto, no. Ya. Desafortunadamente. Anteriormente, Patricia, estábamos conversando, me estabas contando lo que había ocurrido, que primero fue tu hermana, después la señora que atiende a tu mamá, y en eso se cortó la comunicación. Prosigue con la historia de cómo comenzó hasta el día de hoy. Adelante. Sí, bueno, primero mi hermana, después caí yo, después cayó esta chica, y hoy mi mamá amaneció como, claro, mi mamá no habla porque tiene una fascia total, sin embargo mi mamá hoy amaneció con los ojitos caídos, entonces no sabemos si ella también la tiene o no. Sin embargo, le estamos dando, la doctora me dijo que para prevenirlo le diera ácido fólico, no sé qué tan cierto sea eso. Intenté comprar un ácido fólico, multivitamínico no hay. Doctor, tampoco. ¿Qué piensa usted de eso? No hace ninguna diferencia. Me está diciendo aquí, Patricia, el doctor, que desafortunadamente eso que estás diciendo no hace ninguna diferencia. Nos decía aquí doctor, Patricia, sí. Te saluda Carlos Acosta. Quisiera saber, ¿dónde te atendiste? ¿Tú te atendiste en un centro de salud privado o en un centro de salud dependiente de algún organismo del Estado, del gobierno local o nacional? No, el gobierno es imposible realmente salir de los lugares públicos. Yo trabajo en una clínica privada y ahí fue donde fui. Fui a una clínica privada que estaba llena de gente, es más, estaban discutiendo entre las empleadas donde yo trabajo. Me dijo que este mes nada más habían más de 300 casos ya detectados con chikungunya y eso es un área que trabaja con seguros, no, ni siquiera como yo estoy de la empresa, de la compañía, de la clínica privada, y sacan esos números, somos poquitos realmente los que pueden accesar a esa área de salud. Sin embargo, está el área de emergencia, yo trabajo ahí y todos los días eso está lleno, lotado de gente con este tipo de casos, de los cuales muchas veces, hasta en los lugares públicos, imagínense, si los privados tienen que resaltar lugares, imagínense los lugares públicos. Doctor, ¿usted le quería decir algo? Sí, realmente sí. Te quería decir que esa situación que ella está planteando, donde varios miembros de la familia han caído sucesivamente, es muy típica, porque básicamente tú lo que estás viviendo aquí es con el enemigo en la casa, que es el mosquito que transmite el virus. Y hay estudios realizados en ciertas zonas de Venezuela donde hay una medición que se hace en epidemiología que consiste en lo que nosotros llamamos el índice aídico. Es decir, el porcentaje de unidades habitacionales que cuando tú revisas la casa consigues el mosquito. Y normalmente uno considera que debería estar menos de 1%. Cuando tienes 5% ya tú tienes un nivel donde puedes desarrollar una epidemia. En ciertas zonas, sobre todo de áreas de Caracas donde se hicieron esta medición, en el distrito Sucre en Venezuela, se encontraron índices aídicos de 25%. O sea, lo que quiere decir que es masivo. Entonces, ¿cómo puedes controlarlo? Ya sabemos que lo único que tú puedes hacer es controlar los síntomas una vez que adquieres la enfermedad y no hay medicamentos para controlar los síntomas. Ahora, lo que tienes que controlar es la epidemia. Entonces, eso pasa por, primero, reconocer que tienes el problema y, segundo, como gobierno y como organismo de salud pública, dar las directrices exactas para empezar a combatir estos mosquitos en las casas. ¿Consideras, Patricia, además dice que trabajas en el sector de la salud, eres conocedora del tema, ¿el gobierno está manejando esto correctamente desde tu punto de vista? Y como persona afectada, además. Se volvió a cortar. Además, siempre se va a cortar la comunicación en momentos clave. En momentos clave, pero la cara de ella fue muy expresiva. Creo que sí, creo que se entendió, ¿no? ¿Qué chiste me estás diciendo? El lenguaje corporal de lo que trató de decir. Mira, fíjate tú, trabajando ella en una institución o en un organismo de medicina privada, de los pocos que todavía han podido subsistir en Venezuela, no ha podido conseguir los medicamentos. Imagínate tú si traspolamos este caso a la gente que no tiene acceso a la medicina privada y que tiene que asistir a los hospitales públicos, que es la situación que se encuentra. Doctor, la ministra
ministro de Salud, Nancy Pérez, ¿no? ¿Atribuye el problema de la falta de medicamentos al contrabando? Bueno, yo pregunto, ustedes me responden. En Venezuela todo se debe a algo foráneo, nunca se debe a algo interno, problemas de manejo del gobierno. Eso es una tontería. Lo mismo que fue una tontería decir que, por ejemplo, esto había empezado simplemente como una guerra bacteriológica. Entonces, ahí es donde te digo, donde no hay un interés en el gobierno en asumir la situación y en responder a la situación. Compartes esa opinión, Patricia. El gobierno no está haciendo lo que tiene. Bueno, se cortó nuevamente, no lo voy a volver a intentar. Le agradezco mucho a Patricia que haya estado con nosotros. Le deseo lo mejor, que se recupere pronto a ella, a su hermana, a la otra señora y ojalá que su mamá pues también no haya sido contagiada con esa enfermedad. En una persona mayor es mucho más delicado. Exacto. Gracias, Carlos. Gracias, doctor, a ti, Félix, por haber estado aquí en el programa. Cosas de la tecnología. Vamos a la pausa. Al regreso, disminuyen las solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos. ¿Eso qué es? ¿Una señal de recuperación del mercado laboral? Pero antes se encuentra en estado crítico la enfermera española con el virus del ébola. Ahí lo tienen. Teresa Ramos, la enfermera española contagiada con ébola, se encuentra en estado grave y con muy pocas esperanzas de sobrevivir. Según fuentes sanitarias de España, la paciente presenta problemas pulmonares, por lo que ha tenido que ser entubada y los médicos apuestan todo a un nuevo medicamento. Ayer martes, Teresa había dado una entrevista desde el hospital y parecía estable. Su esposo se encuentra en cuarentena y su perro fue sacrificado por las autoridades sanitarias. Esta noche, el virus ébola, la enfermedad más letal,